Desde el Perú, Jerjes Loaiza, bienvenido y tiene la palabra. Muy bien, ahora sí, perdón. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Transmitiendo acá desde Lima, Perú, desde el Centro Histórico de Lima. Agradezco bastante la posibilidad, oportunidad que me dan de poder desarrollar esta ponencia en estos breves minutos. Tal como habían señalado, me dedico a muchos temas temas de sociología política. Sustenté mi tesis, en realidad, soy doctor en ciencias sociales, mencioné sociología hace 2 años y más, y el tema en que sustenté mi tesis fue sobre participación en tecnologías, uso de celular, videojuegos y demás, y su relación con la sociedad en términos de juventud. Entonces, sobre eso quiero dar algunas reflexiones en la medida que estamos haciendo justamente un vínculo entre lo que implica tecnología, educación y participación, y sobre eso me quiero detener. Voy a mostrarles unas imágenes en un momento, pero antes quiero desarrollar una ponencia brevemente en estos 20 minutos que cuento, ¿no es así? 20 minutos que tengo para el desarrollo. Quiero tenerme en algunos aspectos importantes. Primero de ellos que quiero establecer es justamente la importancia que tienen las tecnologías hoy en día en nuestras vidas. Tecnologías que ya no son nuevas, son tecnologías que ya vienen ocurriendo hace bastante tiempo. Las juventudes han visto retornar o han visto volver lo que diría McLuhan como una nueva visión de poder oralizar nuestras vidas. Cuando me refiero a oralizar, como ustedes saben o ustedes seguramente han escuchado, esta idea de lo escribal frente al oral ha terminado generando toda una especie de revolución en términos de pensamiento, en términos de acción y en términos de interacción. En lo que representó McLuhan allá por la época de la creación de Gutenberg, a lo cual le dedicó un libro, La Galaxia de Gutenberg, está también lo que planteó Havelock con su famoso libro La Musa aprende a escribir, cuando establece de que, si bien es cierto, el mundo empieza a escribalizarse, es decir, empezamos a leer, empezamos a aprender a leer las comunidades enteras, es decir, la imprenta hizo que cada vez más personas aprendan a leer, aprendan a escribir, lo que hizo que la comunicación sea más vertical, la comunicación sea más aislada, o en todo caso haya más independización entre las personas. A diferencia de la oralidad, lo que desarrollaba con esta comunicación mucho más caliente, mucho más horizontal, y que generaba mucho más integración entre sus miembros debido a la necesidad de comunicarse oralmente. Pues bien, con Havelock se señala que, si bien es cierto, hay una visión netamente escribal, también se señala que hay una oralización dentro de lo escribal. En efecto, la oralización y la escribalidad no son dos polos, o eres escribal o eres oral. Si bien es cierto, McLuhan señaló que gracias a las tecnologías en su época, el teléfono, la radio, permite que cada vez más nos volvamos oralizados, es decir, que cada vez más tengamos la posibilidad de hacer una aldea global, porque su noción de aldea global implica que estemos cada vez más cerca unos de otros, gracias a las tecnologías. Y hagamos de cuenta que estamos en una especie de aldea, una especie de espacio de comunicación muy cercano y muy íntegro entre cada uno de nosotros. Pero hoy en día convivimos con algo más que la televisión, que la radio, que el teléfono. Hablamos del Internet. Si bien es cierto, McLuhan ya pensó en lo que puede ser esto o puede generar la transformación de las sociedades, hay otros autores, en este caso peruanos, como Biondi y Zapata, que escriben un libro muy importante hace 15 años llamado La Palabra Permanente, en donde establecen que el pensamiento quechua o el pensamiento peruano andino termina siendo un pensamiento de oralización constante. Y es la oralización lo que permitió su solidaridad, reciprocidad y alcance del idioma quechua como un idioma principalmente colectivo, de inclusión, en donde la individuación, como diría Sterman, en términos de individuos completamente aislados del resto, individuos que generan relaciones de causa y efecto, no existe en el pensamiento quechua. En el pensamiento oral quechua existe complementariedad, existe reciprocidad, ¿no? Existe circularidad. Entonces, esto genera para esos autores de Biondi y Zapata que en realidad en el mundo oral quechua es mucho más factible desarrollar ahora vamos con otro término, electronalidad, que le permita tener mayor incidencia en el ámbito electronal, redes sociales, internet, etcétera, antes que o más que en la escribalidad. Porque la escribalidad, en efecto, atiende procesos que son mucho menos integradores o solidarios, como sí lo representan los orales. Entonces, el mundo andino, y ya no vamos solo al mundo andino, el mundo migrante. Lima es una ciudad de más de 10 millones de personas hecha principalmente por migrantes, ¿no?
Lima hasta la década de los 40 no llegaba ni siquiera al 500.000 de personas, ¿no? 500.000, 600.000, 700.000. De ahí en adelante se multiplicó hasta llegar a 10 millones de personas. Yo soy hijo de inmigrantes y muchas de las personas limeñas comunes y corrientes son hijos e hijas de inmigrantes. Entonces, en ese sentido, tenemos esa visión o esa perspectiva de oralización que se entiende por qué es tan fácilmente incluida, o en todo caso cómo genera un sincretismo, prestarme un término de la religiosidad, en religiosidad, el estudio de la religiosidad en el Perú, un sincretismo dentro de la visión electoral oralizada. Entonces, y a esto quiero llegar. Entender o hacer un estudio de la tecnología en el Perú tiene que entenderse dentro de un marco de una preferencia por la oralización antes que por la escribalidad. Las redes sociales, el uso del Internet, nos facilita y nos permite que podamos comunicarnos mediante el WhatsApp, mediante el Instagram, mediante el TikTok, mediante el Facebook, ¿de acuerdo? Mediante el YouTube, también otra red social, podemos comunicarnos con figuras, con íconos, con imágenes, con memes, ¿no? Estos son oralizados. O sea, todo un sentimiento, todo un conjunto de emociones, un conjunto de pensamientos, un conjunto de reflexiones subjetivas, emocionales, de sensibilidades juveniles, se expresan a través de íconos, a través de memes. No se expresan a través de, ¿qué les digo? Pues una especie de testamento muy interesante en un libro. No, las juventudes, algunas de ellas seguro leerán, pero están más concentradas en poder dinamizar sus discursos, dinamizar su sentido de pertenencia a través de contenidos seguramente de moda, seguramente lúdicos, seguramente sexuales, seguramente de búsqueda de parejas, ¿no? Como lo hace también otra red social, pero también en torno a discursos que van complementando su propia identidad. Recuérdese que la juventud, y esta es mi unidad de análisis en esta ponencia, la juventud, la adolescencia, termina siendo una etapa de experimentación, de constante socialización, de constante integración. Y en esta experimentación van reconociendo en el cuerpo ajeno, sexualmente hablando, en las sensibilidades y emocionalmente hablando, van reconociendo sus propias identidades. Sin embargo, y aquí viene otro elemento importante, la aparición de la pandemia COVID-19 dificulta dramáticamente la inserción en este cuerpo social de los diferentes integrantes, de los diferentes actores y sujetos juveniles que ven imposibilitado su desarrollo de socialización sano y coherente de acuerdo a los diferentes rituales que esto implica, y esto obviamente facilita en torno a quienes somos. En este contexto, las redes sociales, las ramificaciones de comunicación tecnológicas terminan generando una extraordinaria e inusitado campo de socialización, de entendimiento y de compenetración entre unas y otros. Por eso es que en este contexto, redes como el Instagram, principalmente el TikTok, acá en el Perú, han tenido una increíble e importantísima función dentro de lo que implica el entendimiento o la socialización entre actores jóvenes en el país. Entonces, quiero que entendamos a partir de este contexto cómo es que la pandemia ha dinamitado las bases de la socialización, pero también ha generado otras muy distintas y muy diferentes. YouTubers, por ejemplo, que en el Perú empiezan a tener más y más espacios, desarrollando paralelamente con los medios tradicionales, como son la televisión, la radio, los periódicos, otros espacios de conversación, de diálogo. Por ello, y en este lugar, en este espacio yo me voy a concluir mi ponencia, es que en noviembre del año 2020 es que la generación del Bicentenario, como se le llamó posteriormente, o generación TikToker, como se le llamó inicialmente, sale a marchar. Jóvenes, principalmente entre los 15 y los 20 años de edad, 16, 17 años de edad, hasta los 20, 25 años de edad, empiezan a marchar por diferentes ciudades del Perú, principalmente en el caso de Lima, llevando su crítica hacia el golpe de Estado o hacia el golpe que se pensó en tiempos de COVID, que el Congreso dio al sacar a un presidente, Vizcarra, para poner a otro presidente distinto bajo una lógica autoritaria. Entonces, esto hizo Merino, en este caso, esto hizo que la población saliera a las calles, pero no cualquier población, principalmente la población joven, pero no cualquier población joven, sino principalmente la población joven que utilizaba más redes sociales. Como decía el Instituto de Estudios Peruanos, cuando desarrolló una encuesta de quienes participaron más en estas protestas, resulta que quienes participaron más eran los estratos A, B
y minoritariamente C, no D y E. ¿Por qué? Pues porque justamente ellos son los que tienen mayor alcance o raigambre en acceso a educación y además quien tiene mayor raigambre y acceso a tecnologías. Estaban más conectados, sabían más, sabían bastante de lo que venía sucediendo en redes sociales, se estaban informando bastante. Y en este contexto es algo que en realidad ya lo hemos visto en otros países. Yo soy 132, ya ha ocurrido hace 10 años, nos ayuda a entender este proceso en donde cómo es que las juventudes desconfían de las redes sociales clásicas, del Twitter o de WhatsApp y crean sus propias redes sociales para poder generar mayor participación y para poder criticar los medios de comunicación mafiosos, corruptos, que no informan como deberían informar a los diferentes espacios de las comunidades. Ustedes lo recordamos pues en el famoso espacio conocido como Yo soy 132 en México. En el caso peruano sucede algo similar, pero distinto. Existe una simultaneidad, un paralelismo de medios de comunicación, en donde los medios de comunicación tradicionales peruanos, que hay que destacarlo y decirlo, tenían un discurso común, un discurso de pacificación o de no a la violencia, de la protesta, un discurso de no salir a las calles a contagiarse, un discurso de aminorar la violencia y señalar que no era un gran número, frente a un discurso muy distinto en redes sociales, que era un discurso de salir a las calles, un discurso de criticar el status quo, un discurso de protegerse de las fuerzas del orden, entre otras cosas. En un momento voy a enseñar unas imágenes. Quiero terminar con estas ponencias y acabar con las imágenes. Me quedan 7 minutos aún. Y fue así entonces como la población empezó poco a poco a sentirse más identificada con estos medios no tradicionales. TikTok, que meses antes había sido utilizado únicamente para los bailes, para una suerte de exposición del cuerpo juvenil, porque recordemos, los que trabajan bastante el tema de juventud, el tema de socialización, el tema de cuerpo y sexualidades, el cuerpo juvenil es un espacio de comunicación, es un espacio de integración, es un espacio de interlocución entre las demás pares juveniles, y es muy importante. Por eso el TikTok y otras redes más, como el Instagram, permiten en buena medida que las personas terminen construyendo una identidad en base a esta inclusión colectiva. Sin embargo, resulta que en este contexto, en noviembre del año 2020, el TikTok empieza a usarse para que en esos 30 segundos, 60 segundos, empiece a hablarse de la situación que viene ocurriendo. Videos de los abusos de los policías, videos e imágenes sumamente terribles y nefastas de cómo perseguían y se llevaban a muchas personas que protestaban pacíficamente. Videos de muchas cosas que ocurrían, personas que se pronunciaban, jóvenes de menos de 20 años que hablaban de la situación y que obtenían muchos likes, muchos me gusta, en Instagram, en las historias de Instagram, en las historias de WhatsApp. Todos estábamos comunicados, se hicieron grupos, yo pertenezco a un grupo hasta el momento de marcha social. Y les cuento una infidencia además de esto. Acá en mi país yo he tenido y sigo teniendo bastante participación en medios de comunicación tradicionales. Y recuerdo que en esa semana, un día después de marchar y un día antes de seguir marchando, porque yo vivo en el centro histórico de Lima, estoy muy cerca de esos espacios, salí a marchar con mi esposa, el medio de comunicación me dijo, por favor, no digas que las personas salgan a marchar, diles que se queden en sus casas y diles que no sean violentas, que no provoquen. Y yo le dije al productor, yo he estado en la marcha y no están provocando, estamos marchando pacíficamente. Los policías han sido los que han venido. Puedes ver a las imágenes que están tirando gases lacrimógenos contra el cuerpo de las personas. Estás viendo que se están llevando a las personas. Estás viendo que se están llevando a personas que no tienen nada que ver y que están haciendo una protesta pacífica. Yo lo he vivido. Y el productor me dijo, no lo digas, por favor, no digas eso. Yo le dije, si no estás de acuerdo con lo que digo, me retiro en este momento del canal. Me dejaron hablar y lo que yo hice fue instar a la policía, instar al Estado a que deje de perseguir, a que deje de actuar con violencia contra una población que se manifiesta pacíficamente. 4 días después ocurren muertes, como ya se supo, menos acá en el Perú se sabe muy bien, y la gran violencia inusitada que se desarrolló contra jóvenes universitarios y jóvenes en medio de la protesta que finalmente llevó a la decadencia y a la salida del expresidente Merino y luego la presidencia del actual presidente en el Perú, que ahora da pie a estos nuevos procesos electorales. Entonces, esto les digo como infidencia, porque luego a la par yo me doy cuenta que en las redes sociales había otra cosa, otro tipo de información, y eso me llamó mucho la atención. Para acabar mi ponencia, quiero compartir esta diapositiva, no sé si es posible. A ver, creo que sí.
¿Pueden ver mi ponencia? Sí pueden ver, ¿no? Quiero compartir estas tres historias, ¿de acuerdo? Son tres historias que se pudieron ver son tres historias que yo escogí de cientos, en realidad, historias. Actualmente estoy desarrollando una investigación sobre no solo el rol de los medios de comunicación. Aprovecho para decirles, mi tesis doctoral se va a publicar gratuitamente por internet. La editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos va a publicar como libro mi tesis doctoral, y van a salir muchas de estas cosas, en donde dedico un capítulo a la participación y dedico también un espacio a lo que ocurrió en la protesta social de aquel entonces. Además de eso, también quiero comentarles que estoy desarrollando una investigación sobre este proceso, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, recomendaciones. Antes de la marcha dice, reconoce el infiltrado. ¿Quién es el infiltrado? Es el policía que se hace pasar por una persona que está marchando y que aprovecha el caos para llevarse consigo a la persona que pueda. O sea, una persona que está marchando pacíficamente se la lleva a rastras, se la lleva a la comisaría y le deja precedentes para asustar a los demás y evitar que las personas sigan saliendo y se queden en sus casas, ¿no? Recordemos que en ese contexto había una pandemia, sigue habiendo una pandemia, pero la población, a pesar de esa pandemia, sale a marchar porque las redes sociales terminan generando e incentivando una participación. Ahí podemos ver. Y algo más. Diferentes líderes políticos, diferentes líderes de opinión se manifestaron en contra de la marcha, pero al ver que las manifestaciones en redes sociales fueron críticas contra ellos, cambiaron su discurso. Es el caso de un candidato a la presidencia, apellidado Forsyth, quien se mostró en contra de la marcha y que al darse cuenta que el impacto en redes sociales era mayor que el de los medios tradicionales, termina cambiando su discurso diciendo vamos a marchar. En el caso de los medios tradicionales, a medida que se va generando una opinión pública mucho más poderosa, cambia también su discurso. O sea, los medios no tradicionales, en este caso YouTube, como les digo, el Instagram, el Twitter, el TikTok, terminan cambiando y transformando la visión o perspectiva que tenían los medios de comunicación frente a una realidad social que trascendía con creces esto. Ahí podemos ver en esta marcha, dice, si de la nada te habla y te dice para romper cosas, pintar, tirar piedra, es un terna. Terna es aquel policía vestido de civil, o sea, incentivando a que cometas violencia para tener un pretexto y llevarte consigo, o fotografiarlo, o deslegitimar esta protesta pacífica. Si amablemente te dice cerrarte la mochila porque se te abrió, terna sembrador, cuiden sus mochilas, canguros y bolsillos. O sea, te mete cosas, te mete algún tipo de bomba, algún tipo de molotov o algún tipo de bomba casera para que dé cuenta de que eso es una marcha violenta. Si te empieza a decir atacar a policías o te empieza a hablar mal de ellos, puede ser también un terna. Si vas a manifestarte, no hables con nadie que no conozcas, porque puede ser terna. Por lo general, no tienen aretes, tatuajes, usan el pelo bien corto, no tienen bigotes ni barba, dice. Mujeres terna, llevan gorra, canguro y van con audífonos hands-free en todo momento. O sea, era una manera de protegerse unos a otros. Acá vemos otra. Miren, la marcha descentralizada, una marcha que se dio a partir de redes sociales y cómo es que fue sumamente, vamos a decirlo, se desarrolla sin un liderazgo claro. Miren cómo es que se van a reunir el día fatídico, 14 de noviembre, que lleva a las muertes y lleva al día más fuerte de protesta que lleva la CLE de Merino, se reúnen en diferentes distritos. Ahí pueden ver en la pantalla varios distritos de Lima y en donde se reunían. Las personas leían esto y de acuerdo a donde se encontraban, iban. Y se generó una marcha descentralizada en Lima y descentralizada en el Perú. Para terminar, esto me encantó. Miren ustedes cómo acá nos hablan de cómo protegerse contra las marchas. Quien les habla participó de las marchas y toda la semana estuve muy mal de estómago porque olí mucho gas lacrimógeno. Es más, quedándome en mi casa olí gas lacrimógeno porque llenaron toda la zona de gas lacrimógeno, ¿no? Y acá te hablan y te indican cómo es que te debes proteger, con lentes protectores, casco de construcción, ropa color negra, manga larga, que debes llevar de repente vinagre, que debes llevar bicarbonato de sodio mezclado con agua, ponértelo como un paño, auxiliar a las personas que están cerca de ti, reconocer a las personas que están en primera línea tratando de apagar las bombas lacrimógenas, ¿no? Y ahí te indican cómo es que debes protegerte para las marchas. No te dicen cómo atacar, no te dicen cómo destruir, no te dicen cómo hacer bombas caseras, te dicen cómo protegerte. O sea, nos damos cuenta cómo las redes sociales
y esta es mi conclusión, la conclusión de esta ponencia, no significan únicamente un espacio superficial para perder el tiempo o para incidir únicamente en procesos de socialización comunes y corrientes. Hacen de esa socialización, además, una socialización proactiva, una socialización crítica, una socialización por todo lo demás ciudadana, o sea, de participación ciudadana y deliberativa. Más aún en tiempos de COVID, donde hace más falta y hay mucha mayor carencia de relaciones interpersonales, y hay que decirlo, el ser humano está hecho de relaciones interpersonales. Y más aún si se vive en una socialización juvenil, adolescente, lo cual es vital para nuestro desarrollo futuro. Esa sería mi ponencia. Muchas gracias.